Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Poco se habla. En este capítulo abordaremos cómo la educación en línea puede ser una herramienta transformada, pero también cómo puede reproducir desigualdades si no se considera desde un enfoque de inclusión, equidad y justicia social. Reflexionaremos sobre los desafíos que enfrentan estudiantes y docentes en contextos digitales y cómo compartiremos propuestas para avanzar hacia una educación en línea más justa y accesible para todos. Soy Valesca y junto a mis compañeras Yulexi y Michelle analizaremos los desafíos éticos y sociales que han surgido en la virtualidad educativa y cómo podemos construir una educación en línea más justa para todos. ¿Listos? Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar primero de los conceptos clave. Inclusión es más que permitir la entrada. Eso significa garantizar la participación plena y significativa de todos los estudiantes sin importar sus condiciones. Cuando hablamos de inclusión en la educación en línea, no nos referimos solo a conectarse. Hablamos de diseñar experiencias educativas que consideren a personas con discapacidad, estudiantes que hablan otras lenguas o que viven en las zonas sin cobertura. La inclusión implica que todos los estudiantes puedan participar y aprender en igualdad de condiciones, independientemente de sus contextos sociales, culturales, físicos o económicos. Pero la realidad es otra. Muchos estudiantes con discapacidades no cuentan con plataformas accesibles o simplemente no tienen dispositivos adecuados. Además, el idioma, la cultura o el género también influyen en cómo acceden al contenido. Exacto. Inclusión significa reconocer la diversidad y adaptar los entornos de aprendizaje a esta diversidad. Los contenidos están en formatos accesibles. Hay subtítulos, intérpretes de lengua de señas, interfaces amigables. Y no debemos olvidar las zonas rurales, donde la conectividad es limitada o inexistente. ¿Cómo podemos hablar de inclusión si hay estudiantes que no pueden conectarse nunca? Necesitamos entender la inclusión no como una opción, sino como un derecho. Y la equidad no es dar lo mismo a todos, sino dar a cada quien lo que necesita para alcanzar sus metas. Es reconocer que no todos parten del mismo lugar. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que cada estudiante tenga lo que necesita para aprender? Muchos estudiantes no tienen computadoras ni buena conexión a internet, ni un espacio donde puedan estudiar, y eso los pone en desventaja frente a otros. Aquí los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad en general tienen una gran responsabilidad. Se están distribuyendo dispositivos, se ofrecen plataformas de bajo consumo de datos, existen centros comunitarios con conectividad gratuita. Cuando hablamos de justicia educativa, no solo nos referimos a corregir desigualdades, hablamos de transformar las estructuras que las generan. ¿Nuestras plataformas y métodos de evaluación están perpetuando estereotipos? No. Basta con dar las mismas herramientas a todos, sino adaptar las condiciones para que cada quien pueda aprender según su contexto. El sistema educativo debe ser flexible, humano y consciente de las desigualdades. Y cuando hablamos de justicia en educación, nos referimos a transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad. No se trata solo de integrar, sino de cambiar lo que excluye. Hacer justicia educativa es visibilizar esas realidades y actuar en consecuencia. Significa crear entornos virtuales donde cada estudiante se sienta valorado, acompañado y respetado. Y eso también implica una formación docente, con enfoque exclusivo. Hay docentes que no han sido capacitados para trabajar en entornos virtuales, y eso impacta directamente en la calidad del aprendizaje. En entornos digitales, esto se traduce en accesibilidad, adaptabilidad y respeto por la diversidad. Sin eso, la educación en línea corre el riesgo de reproducir las mismas exclusiones que en lo presencial. ¿Qué podemos hacer para avanzar hacia una educación en línea más justa?
Primero, políticas públicas que garanticen acceso a Internet, dispositivos y plataformas accesibles. Segundo, incluir en el currículo el enfoque de justicia social y diversidad. Si eres estudiante, no tengas miedo de expresar lo que necesitas. Tu voz es una herramienta de cambio. Y si trabajas en tecnología, diseño, políticas, ¿piensas siempre en estas preguntas? ¿A quién sirve esta herramienta? ¿A quién deja fuera? Y también escuchar a los estudiantes. Ellos y ellas viven estas desigualdades. Es clave generar espacios de diálogos donde pueden expresar sus necesidades y experiencias. La equidad en la educación digital no es una utopía, pero sí requiere decisiones valientes, conciencia social y acción. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta? Uno de los retos más visibles es la brecha digital. Muchas familias no tienen conexiones estables ni dispositivos adecuados, y eso limita el acceso desde el inicio. Otro desafío en la formación docente. Muchos profesores y profesoras no han recibido capacitación para enseñar de forma exclusiva en entornos digitales. Además, hay barreras invisibles, estudiantes con discapacidades, hablantes de lenguas indígenas, migrantes, y muchos de ellos enfrentan obstáculos que nadie toma en cuenta en el diseño de plataformas y contenidos. Y no olvidemos el factor emocional, la soledad y el abandono escolar. También son problemas serios cuando la educación en línea no es humana ni cercana. ¿Cuáles son las buenas prácticas y soluciones? Hay iniciativas inspiradoras. Algunas universidades están creando contenidos multilingües y culturalmente permitentes. Otras desarrollan plataformas accesibles para personas con discapacidad, usando subtítulos, audiodescripciones y navegación por teclado. Y hay docentes que, desde sus aulas virtuales, fomentan la participación, el diálogo y la contención emocional, demostrando que la educación en línea puede ser profundamente humana. Además, hay políticas públicas que están empezando a aplicar el enfoque de derechos humanos, diseñando estrategias educativas que realmente consideren a los más excluidos. La educación en línea no debe ser un privilegio, sino una herramienta al servicio de la equidad. La inclusión, la justicia y la equidad son principios que deben guiar a cualquier práctica educativa, sea presencial o virtual. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te interesa seguir reflexionando sobre estos temas, compártelo y déjanos tu comentario. Hasta la próxima.